Vamos a leer el libro de Jeremías del capítulo 34. Desde, desde el versículo, desde el versículo 12, capítulo 34 desde el verso 12. Jeremías 34 desde el verso 12. Entonces vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová Dios de Israel. Yo hice un pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años cada uno de vosotros pondrá en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años y lo enviará libre de junto a sí. Pero vuestros padres no me escucharon ni inclinaron su oído. Aunque recientemente os habías arrepentido y os habíais hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre. Ahora os habéis vuelto atrás y profanando mi nombre, cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habíais dejado libres segundo su deseo, y los habéis reducido a servidumbre como siervos y como siervas. Por tanto, así dice Jehová, vosotros no me habéis obedecido, no me habéis escuchado, proclamando libertad cada uno a su prójimo y, y cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo. He aquí proclamo contra vosotros libertad, declara Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de vosotros de espanto para todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre los pedazos. Este, este pasaje está en medio de la batalla, de las batallas que tuvieron contra Babilonia antes del exilio. Entonces, los años de cautividad y toda la historia que gira alrededor de Babilonia, este pasaje es importante. Y en medio de este pasaje, pues les habla a Jeremías, le habla a Jeremías y le cuenta la historia y le dice que le da la solución y le da el problema, porque la solución de todo, el objetivo de todo fue darles un pacto. Dice, para eso, yo hice un pacto con vuestros padres. Mm. Y ese pacto es el que debían haber mantenido. Y después de eso dice, ustedes tienen otro, tienen otro pacto, han quebrantado mi pacto. Entonces, y yo aquí les voy a dar realmente el problema o les voy a dar la solución o les voy a dar un problema, depende de lo que nosotros leamos. Entonces, si ve, la historia abarca toda la Biblia, porque abarca desde la salida, que es importante, y abarca, claro, hasta nuestros días, porque hasta nuestros días se extiende el problema de Babilonia. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros podríamos ver, nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuál es el problema? Entonces, el problema, la cautividad. ¿Cuál es el problema? El problema es que dejaron el pacto.
El problema que hicieron el otro pacto. Y en medio de esto nuevamente les dice, el problema es que no hicieron, no escucharon, claro. Y nuevamente viene el problema es del becerro, los becerros. Aquí en el verso 18 dice, cortaron el dos del becerro y pasaron por él. Nuevamente el becerro. Y si ustedes, entonces hay algunas preguntas que siempre genera la Biblia. Aquí habla del becerro. Entonces, exacto, entonces mire, por eso son, y ahí nacen, cuando comenzamos a adentrarnos en las escrituras, ahí nos damos cuenta del problema, de cosas que necesitan empatarse. O, o sea, si les dice a ellos el becerro, si les dice a los exiliados del becerro, ¿cuál becerro van a decir? ¿Cuál becerro? Y eso hasta les pasó desapercibido. Se supone que el becerro ya dejaron Egipto. Pero resulta ser que el becerro era el problema también de Egipto. Entonces, y resulta que era tan importante para ellos el becerro y tan fuerte el becerro para Egipto, que eso fue lo que les hizo pecar. Y nosotros estamos en los 40 días. ¿Los 40 días de qué? Los 40 días del becerro. Del becerro. Porque aquí está en los 70 años, o mejor dicho, en los años, en los 10, 11 años antes del becerro. Pero resulta ser que después de que les conquistaron los babilonios, ¿qué siguió siendo el problema? El becerro. Y hasta ahora el becerro sigue siendo el problema. Mm. Entonces, esto es muy importante. Exactamente, buena pregunta. ¿Sí? Entonces, aquí, desde tiempos de Abraham, ¿cómo se hacía pacto? Desde tiempo de Abraham, Abraham también le dice, vamos a remontar a la historia, pucha, nos remontamos porque ahora del becerro nos remontamos a tiempos de Abraham, porque les dice, corta las aves y pasa por en medio de esos y voy a hacer un pacto contigo. Entonces, ¿cuál es el pacto? El pacto es pasar por la mitad. Entonces, así que hagamos pacto, ¿qué les parece? Pasemos por la mitad. ¿Qué diría usted? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ¿para qué es el pacto? Para pasar por en medio de la mitad. Exacto, exacto. Entonces, el pacto de Dios, todo pacto, cuál es el requisito del pacto? Primera cosa, el requisito del pacto es ser uno, no, y tienen un pacto de mitades. ¿Cuál es el requisito del pacto? De todos los pactos en la Biblia, exactamente, exacto. No hay pacto sin sangre. Entonces, y para que haya sangre, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber corte, ya le cachó. Entonces, los pactos no se hacen pactos. La Biblia dice, la Biblia, toda la Biblia usted va a averiguar y dice, hicieron pacto. La Biblia dice, no, el pacto no se hace. ¿El pacto qué se hace? El pacto se corta. Usted va a averiguar en la Biblia, dice, cuando, en lugar de decir hicieron pacto, a ver, nos hacemos pregunta, y ahora dice, cortaron pacto. ¿Qué le tiene más relación? Claro, yo también voy a hacerme, yo también me hago la pregunta, ¿cómo se hace pacto? ¿Cómo se hace pacto? El pacto, el pacto siempre es entre qué? Entre dos partes, pues. Siempre el pacto es entre dos partes. ¿Sí o no? Claro, mi, claro, entre dos partes. Entonces, por eso, ¿cómo hacen el pacto entre dos partes? ¿Poniéndose de acuerdo? No, se corta, la Biblia dice, y cortaron pacto. Este hizo pacto de David y Jonatán, ¿qué hicieron? Cortaron pacto. ¿Qué más? Todos los que usted quiera, cortaron pacto. Entonces, ¿cuántos pactos hay? Hay un solo pacto, el que se corta. Pero la diferencia es que
Los pactos que se cortan, ¿qué producen? Producen división. Pero el único pacto que se corta y que se une es el de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es un pacto de fruto. No hay pacto sin derramamiento de sangre, pero la única sangre que tiene fruto es ¿cuál? La que, la que tiene fruto, la de la vid, la de la vid verdadera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos, resolvamos con Abraham. ¿Por qué le dice Dios, voy a hacer pacto contigo, corta las aves, echa agua y todo? ¿Por qué? Y vas a pasar por en medio y yo también voy a pasar en medio. ¿Por qué? Por eso. ¿Por qué? Porque mi pacto, exactamente, porque si yo voy a hacer un pacto con Abraham, voy a hacer un pacto para cortar ¿qué? Para cortar todos los pactos y divisiones que tienes. Tendríamos que irnos a la historia de Abraham, porque al mismo tiempo le dice, espera, yo hago pacto contigo y él, pucha, le llena de terror, dice, y tus generaciones van a pasar 400 años en Egipto. O sea, desde ahí ya hace pacto y le dice 400 años en Egipto. Entonces, por eso, el pacto de Dios es el que a eso les divide. Pero, ¿para qué? Para llevar su pacto. Ya para mostrarle desde ahí lo que le muestra es voy a hacer el pacto contigo, pero ¿qué pacto voy a hacer? El pacto, el pacto del Dabar. ¿Ya? ¿Cuál es el pacto del Dabar? El pacto del Dabar es el pacto de hijo. ¿Verdad? Todavía no entramos, pero tenemos que solucionar sus preguntas. Salmo 110:4, así es como terminamos. ¿Cuál es el pacto del hijo? El, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo se llama ese pacto? Vamos, vámonos mejor, vamos. ¿Cómo se llama ese pacto? Hebreos 5:5 y 5:6. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cómo se llama ese pacto? Ah, ese pacto se llama el pacto del Dabar. ¿Y el pacto qué es del Dabar que produce? Produce, engendra, eso es lo que engendra hijos. ¿Por qué? Porque el pacto no hay derramamiento de sangre, ¿no es cierto? Entonces, Cristo Jesús, ¿para qué derramó su sangre? Para cortar esas divisiones. ¿Pero para qué dio fruto? Para levantar, para levantar hijos. Ah, para. Así que, ¿cuál fue el pacto que les entregó ahí? Un pacto, el pacto del Dabar. Pero el pacto del Dabar
Ellos en cambio tenían ¿cuál? El pacto del becerro. ¿Y cuál es el pacto del becerro? El pacto del becerro es volver, exacto, dividir las cosas, pero volver siempre a un círculo vicioso. Sin fruto. ¿Ya? Entonces, ahí estamos de acuerdo. ¿Qué hace un hijo? ¿Qué hizo el hijo? ¿Cortó o no cortó pacto? ¿Cómo cortó el hijo el pacto? ¿Cortó o no cortó con Dabar? Claro, cortó con Dabar, pero había ahí otro que era el dueño de los pactos. Y el otro que era el dueño de los pactos, ¿qué exigía? ¿Qué exigía? Sangre, sangre. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo? Tranquilo, yo soy Dios. No, tú exiges sangre, tú eres Satanás. Te callas lo que sea. Aquí están mis hijos. Ustedes hijos, hijos, Dabar, nuevo corazón. ¿Y el otro qué dijo? ¿Y el otro qué decía? ¡Bravo! Y la sangre. Está bien, son hijos, no te preocupes. Pero aquí, en esta tierra, yo voy a seguir haciendo ¿qué? Yo voy a seguir haciendo sangre. ¿Sí? Yo voy a seguir mandando la peste de la sangre. En Egipto, ¿cuál fue la primera peste? La sangre. La sangre. Entonces yo voy a seguir haciendo, ¿cómo? ¿Cómo se derrama sangre? Fácil. ¿Sacrificando a quiénes? Sacrificando, exacto, sacrificando a los hijos. ¿Cómo más se hace? Sacrificando a los animales. Cómo se hace el pacto de sangre? Cortando. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué dijo? Ah, ¿quieres sangre? Listo. Voy a pasar por en medio de tu sangre, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar esa sangre. Es exacto, voy a dividir a esos pactos. Esos pactos, en lugar de esos pactos, ya están divididos, pero van a estar todavía aún más divididos. ¿Y en qué se van a dividir? En todo lo que usted quiera. Pero todos esos pactos se dividen en todo lo que quiera, pero no pueden alcanzar la unidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que amarrar, porque tienen que unir las partes. Sí. Tiene que amarrar, tiene que negociar, tiene que todo lo que usted quiera. Así que el más hábil para eso, ¿cómo se llama? Satanás. Entonces, ¿cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el pacto con Abraham? Primero, el pacto con Abraham fue cortarle sus pactos. ¿Cuál es el pacto con usted y conmigo? Primero, cortarle los pactos. Listo. Y mientras le corta los pactos, ¿qué le va a mostrar? Le va a mostrar exacto, la unidad o lo dividido. Y ahí, mire, Dios cortando pacto con Abraham. Si usted estuviera ahí cortando pacto con Dios, ¿cómo se sentiría? Vio tinieblas de él, ¿cómo se sentiría? Él, bueno, usted y yo nos sentiríamos felices. No, él se sintió aterrado, aterradísimo. Entonces, qué es lo que le aterró? ¿Qué es lo que vio que le aterró tanto? Exactamente. Él era, él era en relación a los pactos. Él era uno de los mayores promotores de pactos. Claro. ¿Por qué? Porque su papá, ¿qué era? Un idólatra. ¿Y qué hacían? Hacían ídolos.
Y por ejemplo, y todo el mundo antes, durante y después quería hacer pactos con Abraham. Pero pregunto, ¿qué pacto quiere hacer con Abraham? ¿El del verdadero o el de antes? ¿Qué pactos tenía Abraham? Pactos tenía en relación a la cantidad que su familia, su papá vivía haciendo ídolos. Era un idólatra. Y él también era un idólatra y hacía ídolos. Entonces, ¿quién no quiere hacer pactos con eso? Bueno, pero esa no es, pero eso es lo que dice Dios. Yo hice mi pacto contigo, con ustedes. Y ustedes vuelven, ya ni siquiera al de las aves que hice porque yo me encargué de eso. Si no, ustedes vuelven al del becerro. Pero ahora, dice, ¿cuál era mi objetivo? Volvemos a Jeremías 34. Entonces, ¿cuál es el pacto de Dios? El único pacto de Dios es el pacto del Hijo, porque el Hijo es unidad. Y el Hijo cree que engendra hijos. Y los 40 días, ¿para qué es? Para que el Hijo engendre hijos. Y para que el Hijo engendre hijos. ¿En dónde tiene que engendrar hijos el Hijo? En el vientre. ¿En el vientre de quién tiene que engendrar hijos del Hijo? En el vientre de la madre. ¿En cuál más bien? ¿Cuál vientre? Ah, en el de la hija. ¿En cuál más vientre? En el del mismo, pues. Claro. Si usted no engendra hijo en usted mismo, Dios, ¿qué hace? ¿En dónde quiere engendrar? ¿En dónde quiere engendrar hijos, Dios? ¿En dónde? ¿Le utiliza a usted para que engendre hijos? No, pues, le transforma a usted para que usted engendre hijo. Y el que engendra hijos, ¿qué va a engendrar? Va a saber, va a saber lo que es pactos, va a saber lo que es terror, va a saber lo que es tinieblas, va a saber lo que es Egipto. ¿El hijo sabe o no sabe todas esas cosas? Desde Abraham, desde Abraham. Abraham ya viejo y él le tuvo terror. ¿Por qué? ¿Qué vio él? Vio los 400 años. Vio los 400 años de su generación, de sus pactos. Vio ¿en quién? En sus hijos. Entonces, ¿quién es hijo? ¿Quién es hijo? Hijo es el que sabe engendrar hijos, el que sabe engendrarse como hijo, engendrarse. Porque Cristo Jesús, claro que viene a su vida a engendrarle como hijos, pero ¿qué tiene que hacer para engendrarle como hijos? ¿Qué tiene que hacer? Mostrarle exacto, mostrarle todo, le muestra a Cristo Jesús feliz de la vida, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con todos los pactos suyos y de sus ancestros? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hace? A ver, le borramos, se acaba, le borramos, acabamos. No, les tiene que dividir más. ¿Ya? ¿Para qué les divide más? Porque esa es la tarea ni siquiera de Dios. Les divide más, les deja para que usted entienda lo que es división. Y en cambio, ¿qué hace? Les une para que usted dé fruto, dé fruto. Y eso engendra en quién? En sus padres y en los demás. ¿Qué va a engendrar? No solo les dividió a esos, les hizo pedazos, no sirven, ya no valen. Cada vez más, otra vez vienen, pero ya son, es lo viejo, no sirve. Pero comienza a mostrar que su pacto sí sirve. ¿Y para quién sirve el pacto del Hijo? Sirve para el Hijo. ¿Para quién más sirve? Para los hijos. ¿Para quién más sirve? Para los padres. ¿Para quién más sirve? Para la unidad. ¿Para quién más sirve? Para su tiempo. Para sus tiempos. ¿Perdón? Y para la tierra. Entonces, por eso, mire, verso 14. ¿Qué produjo la transgresión del pacto? Verso 17. Hermoso. Ya, olvídese de todo. Y ahora,
Y no, y olvídese de todo. ¿Por qué? Porque Dios le recuerda lo importante. Por tanto, así dice el Señor. Ustedes no me habéis proclamado, ustedes no me habéis escuchado proclamando libertad a cada uno de su hermano. El pacto que produce. Ya. ¿Para quién es la libertad? ¿Para quién es la libertad? ¿Para quién? Para el hermano. ¿El hermano de quién? ¿Ah? Exacto, exacto. Para mi gemelo. Porque ¿cuál es mi gemelo? Yo mismo, pues. Porque yo mismo, ratos que soy. Ratos soy hijo. Y ratos soy, no, ratos soy, perdón. Ratos soy hijo de Dios. Esa es la palabra. Y ratos soy hijo de mis padres. ¿Con quién hizo el pacto Cristo Jesús? ¿Con quién hizo pacto? ¿Con quién? Con los padres. ¿Y cuál fue el pacto de los padres? El pacto de los padres, ¿cuál fue? Dividir el pacto de sus padres. Entonces, si hizo con sus padres, ¿para qué fue? Para ratificar el pacto de los padres de sus padres o para ratificar el pacto de los hijos. Entonces, el pacto con sus padres, el pacto con usted, ¿cuál es? ¿El pacto de los padres o el pacto de los hijos? ¿Ya? Entonces, lo primero, ¿para quién es el pacto? Para los hijos. Entonces, ¿qué les está reclamando Dios? ¿Qué le está diciendo? Eso le está diciendo. Les está reclamando por Babilonia, les está reclamando por el becerro. ¿Qué? ¿Para quién fue? ¿Para quién era todo? ¿Para quién es todo el potencial del pacto? ¿Para quién? Eso le dice. Yo les dije lo que tenía que hacer. Primera cosa, proclamar libertad cada uno a su hermano. ¿Qué tipo de libertad? ¿Quién puede declarar libertad? ¿Quién puede declarar libertad? ¿Quién puede declarar libertad? El que es libre. ¿Quién más puede declarar libertad? El que es hijo. ¿Quién más puede declarar libertad? ¿Y el otro qué está declarando? Sigamos. Y cada uno, usted pensaba que para quién era la libertad, porque mire lo que dice, vea lo que dice arriba. Ahí es cuando nos confundimos. Jeremías 34:14. El 13 y el 14. Yo hice un pacto con vuestros padres del día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuál fue el pacto? Verso 14. ¿Cuál fue el pacto? ¿Sí? El pacto, el verso 14. Al cabo de 7 años, cada uno de vosotros pondrá libertad a su hermano. Cada uno. Entonces, ¿cuál es el hermano de ellos? ¿Cuál era el hermano? El mismo. El mismo que está esclavo. Ah, si usted le lee, como decíamos, ahí se hace preguntas, ¿no es cierto? Si usted le lee, dice, lo que ellos no hicieron, ellos esclavizaron y ellos no le dejaron. Pero resulta ser que le dice, no escuchaste. ¿Y qué es lo que realmente se tenía que escuchar? ¿Qué es lo que se escucha en los cielos y en la tierra? ¿Qué es lo que escuchó desde el vientre de su madre? ¿Qué es lo que escuchó? Tú eres hijo. ¿Y de quién tienes que liberarte? ¿Y a quién tienes que liberar? A ti mismo. ¿Y ellos qué escucharon? Y ellos le dicen, libérale a tu esclavo. Cada 6 años tiene que liberar al esclavo. ¿Sí? Cada 7 años tiene que liberar al esclavo. Tremendo favor, ¿no es cierto? Eso es lo que escucharon. ¿Y qué hicieron ellos?
Sí, les liberaron, aquí dice. Ah, mire, aunque, aunque recientemente os habías arrepentido y habías hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le liberaron al hermano. ¿Ya? ¿Y después qué hicieron? Le volvieron a esclavizar al hermano. Pregunta, ¿a quién le liberaron? Al esclavo. Y entonces si le liberaron, ¿por qué volvieron a tomarle? Porque, ¿cómo pueden liberarle? Si ellos no están libres, si la libertad. Ahora sí, por eso dice, ahí está la libertad. No habéis obedecido proclamando cada uno libertad a su hermano y a cada uno a su prójimo. Por, ¿quién falta ahí? ¿Quién falta ahí en el B? Ah, el libertador. ¿Quién falta? No, en el B. A ver, pues, yo, ya. Mire cómo Dios, no es que está haciendo un juego de palabras. Nosotros somos los que no escuchamos, no entendemos. Nosotros somos los que leemos. Mire, clarito, clarito. ¿Cuáles son los protagonistas? Mire, yo les dije, vosotros no me habéis escuchado, Shema, proclamando libertad a sus hermanos y cada uno a su prójimo. Y aquí proclamo libertad. Bueno, déjele ahí. Hasta ahí. ¿Quiénes son los protagonistas y quiénes faltan? Si Dios hubiese estado interesado en lo que nosotros pensábamos, en los esclavos, ¿quiénes tendrían que estar primeritos ahí? Los esclavos. Entonces, ustedes no me han escuchado liberando a sus esclavos. Y no dice eso. Ah, ¿a quién tiene que liberar? A sí mismo, a sus padres y a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Quién es el prójimo? Exacto. El, el prójimo, ¿sabe quién es el prójimo? El prójimo es el que hizo pacto con usted. ¿Quién es su prójimo? ¿Ya? ¿Y quién es usted mismo? Ve al lado. Por eso Ruth se llama Ruth, porque el prójimo, el prójimo, disculpe, a veces el prójimo más cercano es el perro. Ahora los animales. El prójimo es el vecino. Ese pensamos que es el prójimo. Pero, pero resulta ser que prójimo es el que tiene el pacto más cercano, pues. ¿Me explico? Entonces, prójimo, ¿cuál es su prójimo? Pregúntele a la historia del prójimo. ¿Qué título le pondría al prójimo en la historia del prójimo? ¿Le pondría? ¿Qué título le pondría al que hizo todos esos favores? ¿Quién hace eso por usted? Dígalo. ¿Quién hace eso por usted? El hermano. Entonces, el samaritano y el judío, ¿quién era más prójimo? ¿El samaritano o el judío? Y entonces el hermano, si le pondría otro título, qué nombre le pondría a ese hermano? Hijo. ¿Quién se portó más como hijo? ¿Y cómo nos damos cuenta que se portó más como hijo? ¿Cuál fue el elemento más importante que le dio? ¿Ah? No le dio bien, no ah, le limpió no, ¿ah?
Rocío sabe por qué ella lleva años con nosotros y levantándose como hijos. ¿Qué hizo? Le ungió. Y el rato que le ungió, ¿qué le dijo? Ya no eres un perseguido. Le quitó la unción de perseguido. ¿Por qué? ¿Cómo estaba? Perseguido, esclavo, maltratado y todo, asaltado. Ruth se llama Ruth por prójimo. Se llama ahora, claro, ahora vamos a la historia de Ruth. ¿Qué nombre le pondría a Ruth? ¿Quién es más hermana? ¿La Ruth o la Noemí? ¿Quién es más hija? ¿La Ruth o la Noemí? ¿De quién nació Cristo Jesús? ¿De Ruth o de Noemí? ¿Y a quién salvó los cueros? A todos, a Noemí, a todo el pueblo de Israel. Y resulta ser que era moabita. ¿Ya? Entonces, mire, ¿qué es ser hijo? Dice, he aquí, cada uno debía hacer qué. Así que usted vea, ¿cómo están sus hijos? No me conteste. ¿Cómo está usted mismo? Yo enojado, yo enojado con mí mismo, yo decepcionado con mí mismo. Porque a los que más amo, a veces a los que más maltrato. Y ahí viene, exacto. Y ahí viene el hermano gemelo. ¿Y el hermano gemelo qué hace? Ah, exactamente. Ahí vienen todos los pactos, otros pactos. Entonces, dice, como ustedes, yo he proclamado ser hijos, he proclamado libertad. Ahora, mire, declara, he aquí proclamo contra vosotros, el 17, he aquí proclamo contra vosotros libertad, declara Jehová. Paréntesis. Le voy a leer, le voy a preguntar, Chuza, porque tenemos que ir a, espera, cree que alcanzamos a ir a Moisés y a Cristo, tenemos que alcanzar a ir a Moisés y a Cristo, para ver quién es una mujer, para ver la Joca, a ver que le hemos estado viendo. Vamos, continuemos en vez de darle vueltas. Dice, espera, por tanto así dice Jehová, vosotros no me habéis obedecido proclamando libertad, cada uno a su hermano y a su prójimo. He aquí, yo proclamo libertad, declara Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de vosotros motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. ¿Perdón? Se libera de las plagas. Entonces, yo le escuché el idioma de las plagas. El idioma de las plagas, el idioma de los siervos, el idioma de quién más, de los esclavos, el idioma de quién más. Bueno, el idioma, eh, eh, el idioma exacto, el idioma de los pactos, el idioma de los que no son padres, el idioma de las nodrizas, el idioma de los que no son hijos, el idioma de su hermano gemelo, el propio idioma suyo que combate en usted mismo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es ese idioma? Ese idioma es pestilencia. ¿Cuál es ese idioma? Ese idioma es espada. ¿Y cuál es ese idioma? Ese idioma es hambre. Y en donde hay hambre, ¿qué hay? ¿Dónde? Hay injusticia. Porque ahí rige la ley del siervo y de la sierva. Entonces, ¿a qué declara Dios libertad? Bueno, le voy. Verá, usted leyó, dijo, si ustedes, entonces,
Dios dice, yo declaro libertad a los hijos. ¿Qué van a hacer los hijos? Los hijos van a ungir. ¿Qué van a hacer los hijos? Los hijos hacen unidad. ¿Qué van a hacer los hijos? Los hijos están caminando y van a caminar por en medio de esas situaciones. Pero ¿qué va a pasar en medio de esas situaciones? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las plagas? ¿Qué va a pasar con las plagas? Si camina un hijo, ¿qué pasa con las plagas? Se cortan, se dividen. Si camina un hijo, ¿qué pasa con el hambre? Se va, el que el hijo camina, se va. Si pasa un hijo, ¿qué pasa con la pestilencia? No le toca al hijo y además se va, se divide más, se hace más. Ya, ¿qué pasa con la espada? ¿Qué? Y quita los pactos, porque la espada es la que corta, la espada es la que produce pactos, y en lugar de producir pactos, sí, vuelve al Espíritu de Dios, vuelve a la espada, vuelve a la palabra de Dios. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién hace eso? El libre, exactamente, el que es cabeza, el hijo, el que vuelve a la condición del hijo. Pero si no quiere, entonces por eso, ¿cuál es la peor plaga? ¿Cuál es la peor hambre? ¿Cuál es la peor pestilencia? Que el hermano gemelo, que sus pensamientos, que mi propia naturaleza, que mis propios ancestros vuelvan a hacerme la casita. Y por eso Dios dice, ¿la libertad para quién es? Para los hijos. Y si no hay libertad para los hijos, ¿hay libertad para quién? ¿Ah? ¿Para quién? Me gusta que me siga la corriente. No, no, no me gusta. Me gusta que veamos cómo pero cómo vimos. Pero escuche, ahí está dándoles la solución. ¿Por qué no dice les doy libertad al hambre, a la espada? No. ¿Sí? Hay un paréntesis. ¿Qué declara Dios? Mire. He aquí, proclamo contra vosotros, declara el Señor. ¿Qué proclama contra ellos? Contra ellos. ¿Qué proclama contra ellos? Amén. ¿Qué proclama contra ellos? Vuelvan a ser hijos. ¿Qué proclama contra ellos? No está proclamando espada. Por eso hace la separación. ¿Para qué? ¿Para quién hace la separación eso? Para el hijo, para los hijos. Es decir, en otras palabras, levántense, sigan siendo hijos, lean bien, escuchen bien, libérense, perdón, caminen. No se queden, no vuelvan atrás, no vuelvan al mismo círculo vicioso, vuelvan a la unidad, vuelvan al varón y hembra. Y a pesar de que haya conflictos con usted mismo y haya conflictos en los matrimonios, no se decepcione de usted ni decepcione a su esposa. No decepciones a tu hijo, sino levántate como hijo, sigue levantándote como hijo. Ese es el pacto. Pero para eso, ¿sí? Para eso, ese es el pacto del Dabar. Eso es lo que produce el Dabar. ¿Por qué? Si no encontraríamos Dabar aquí, ¿qué diríamos? Haríamos pacto. Hagamos pacto, exactamente. Hagamos pacto. Vamos a orar para que se vaya la pestilencia. Exacto. Hagamos pacto para vencer la pestilencia. Hagamos pacto para vencer el hambre. Cambiemos de presidente. Tengamos esperanza en el nuevo presidente. Hagamos pacto, oremos por él. Hagamos pacto con el vecino, exactamente. Y me voy a hacer exacto, es que es la realidad, yo también digo, voy a hacer un pacto conmigo mismo.
de ya no decirle ninguna cosa a mi esposa fea. Voy a hacer pacto de a mis hijos ya no maltratarlos. ¿Qué está metiendo en su casa? ¿Qué está metiendo en su vida? ¿A quién le está? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué es la pestilencia? La pestilencia no es, la pestilencia es un falso dabar. La pestilencia es un dabar sin dabar. Exacto, no hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Exactamente, entonces la pestilencia es el pacto de la esclavitud. Por eso ellos, libere a su esposa, libere. ¿Cuánto tiempo crees que dure liberar? Libérala a tu novia. ¿Cuánto crees que tiempo crees que? ¿Cuánto tiempo? Por, e- así es el matrimonio. Mi matrimonio, que todos los matrimonios. Algún rato, ¿sí o no? ¿Tuvo que liberarse o no tuvo que liberarse? Porque si no se libera, exacto, la cadenita le sigue nada más. Ya. Entonces, ¿quién puede liberar? El hijo. Porque si no, soy esclavo de mi novia y mi novia es esclavo mío. Soy esclavo de mi esposa y mi esposa es esclavo mío. Entonces, ahí tengo que hacer pactos, tengo que hacer pactos con mi boca. No me trates mal, trátame bien, tengo que hacer pacto con mis hijos. Entonces, como mis hijos lloran, como mi esposa se pone mal, como yo me pongo triste, como yo tengo sentido de culpabilidad, ¿qué hago? ¿Levanto qué? ¿Levanto de avar o levanto de pestilencia? Eh, levanto pestilencia. Si levanto pestilencia, ¿qué? ¿Entra espada o no entra espada? Y, y el momento, y seca el alma. Y el momento que seca el alma, ¿vienen los deseos o no vienen los deseos? Eh, entonces, facilito. Cuando están así, ¿qué hace el marido cuando la esposa está así o el esposo cuando, o viceversa? Facilito. Dame un juguete. Claro, hijita, dame un regalito. Dame lo que yo quiero. 40 días. ¿Qué estamos haciendo? Engendrando lo que la palabra está engendrando. ¿Qué está engendrando? Libertad. Camino, está engendrando hijos para que el hijo, ¿qué haga? Le dé libertad al hijo que lleva adentro y le diga que a ese hermano gemelo, le diga, mejor dicho, le diga a ese sirviente, a ese siervo, a ese esclavo, a ese lleno de pactos, ¿qué tiene que decirle? Basta, Musa. Ah, hasta aquí, pues. Entonces, ¿de dónde están los peores pactos? Entre esclavos, mal llamado familia, hermanos y todas las cosas. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo le libera a su hermano de carne? ¿Cómo le libera a su hermano de ah, ¿cómo libera? ¿Cómo le libera si es mi hermano? Por lo menos, exacto, por lo menos reconociéndome. Si yo soy esclavo, pucha, mi hermano va a ser más esclavo. Eh, exactamente. Entonces, esa libertad no es cualquier libertad. Esa libertad, lo que está proclamándose aquí, es la libertad de los 40 días. Esa libertad se llama, esa libertad, ¿con qué la relaciona? Para que usted vea. Eso es hermoso. Porque si ve, ahí tiene sentido. Mire con qué le relaciona. Le relaciona con jubileo. Y, y para que tenga jubileo, ¿cuánto tiene que esperar? 7 años. O, tú leías en Éxodo, ¿qué se liberó? El sonido del deror, el sonido de la trompeta, el sonido largo del cuerno. ¿Cuándo se libera eso? ¿Cuándo se libera eso? Eso se libera en Pentecostés. Entonces, a eso es lo que está dando libertad. Está dando libertad a los 7 años. En vez de que se tenga 7 años, ahora ya está sonando eso. Entonces no tiene que esperar 7 años para ser esclavo, sino tiene que ser hijo.
que libera a los que son los esclavos y les vuelve a hijos. O sea, le hace un favor. Eso es lo que dice. Hazte un favor siendo hijos, ya hazle un favor al que es esclavo. ¿Cuál es el favor al que ser esclavo? Así es. Claro. Amén. 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 Amén, Juan Vicente. Esa es la solución verdadera. O mejor dicho, esa es una solución. Pero detrás de eso, ¿cuántas plagas nosotros acarreamos? ¿Cuánta pestilencia acarreamos? ¿Y cuánta espada acarreamos? Y yo no quiero eso cuando yo puedo ser hijo y puedo devolverles a mis hijos. Y en lugar de que sean, ¿se ve? Porque la peor plaga aquí vemos, la peor plaga es no ser hijo, porque esa es la que acarrea todas las demás plagas. La peor plaga es ser esclavo, teniendo la capacidad de ser hijo. Y, y de la esclavitud, ya como dice usted, ser esclavo de mi propia, de mi propia realidad y tener, claro, y tener que solventar y sustentar y no darme cuenta de las plagas que están viviendo en mi vida, pues ahí es cuando le hacen dudar a la persona, ¿qué prefiero ser? ¿Ser esclava o seguir? O seguir siendo libre, digamos así, y que las plagas aparentemente no me alcancen. Pero total, eso es lo que estoy atrayendo más. Vamos, ahora vamos justamente a Jocabed. Ya hemos leído Jocabed. Para que vea, Jocabed, vamos, este versículo es importante. Vámonos a números. Y ahí vemos, porque tenemos a dos, a Cristo nos falta. Números 26, 59. Números capítulo 26, verso 59. Mire, este es, este es impresionante. Dice, y el nombre de la mujer era Amram. De la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació en Egipto. Ah,
ahí tenemos, como decía, me partí la cabeza, pero ya no me parto más la cabeza, facilito. Hija de Leví, que le nació en Egipto. ¿Ya? Y esta Jocabed resulta ser que es la mamá de Moisés. Y ella dio a luz a Amram, a Aarón, Moisés y a su hermana Miriam. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es lo, qué es lo que quiero que usted se dé cuenta? Haga números. Leví y Moisés. Así vamos. Entre Leví y Moisés, entre cuando Leví fue a Egipto y cuando apareció Moisés, ¿cuántos años hay? 350 años. ¿Por qué? Porque a los 80 años de Moisés se cumplieron los 430 años de Egipto. Es decir, Moisés nació en el año 350 de esclavitud. Entonces, ahí tenemos un problema. La mamá de Moisés, ¿cuántos años tendría? Si es hija directa de alguien que vino, que vino a Egipto antes de los 400 años. le, le cachó, le cachó, exacto. No me da cuentas, lo único era vieja. Era vieja. Era vieja. Lo que dice usted bien, Odessa. Y todos los años de oportunidad para ser hija, pero hija de qué se convirtió? En hija de pacto o en hija de pactos. Y dio unidad o dio división, dio protección o dio proteccionismo. Crecieron los hijos o los hijos se quedaron 400 años en la misma condición de siervos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que liberar? ¿A ella o a nosotros? ¿O a nosotras? Resulta ser, ¿quién es el Hijo de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Ah? Eh, ¿Quién es el, no, ¿quién es el Rey de Gloria? Porque es el único que honró al Padre. ¿Quién tiene el nombre de Cristo en la Biblia? Una mujer. Jocabed significa gloria de Jehová. ¿Quién tiene ese nombre en la Biblia? La gloria de Jehová. Entonces, ¿qué nombre tenía esa mujer? ¡Hija de gloria! Y me decía Lina, y me decía, ¿por qué las mujeres no aparecen en la Biblia? ¿En quién estaba Cristo Jesús? En esos 400 años, ¿en quién estuvo? En Jocabed, en una mujer. ¿Y cuántos años vivió esta mujer? Por lo menos 200 años. Mejor no da cuenta. Pero la gloria de Jehová estuvo en las mujeres. Está en las mujeres. Y ellas son las hijas de gloria. Y estará. Entonces, ese nombre, el Hijo honra al Padre. El Hijo honra al Padre. ¿Cómo debería traducirse? Jocabed honra al Padre. Pero ahí tenemos un problema. ¿Dónde estaba Amram? Entonces ahí tenemos un problema. Entonces ahí tenemos un problema. ¿A quién tenía que liberar? ¿A quién tenía que liberar Jocabed? A ella mismo. ¿Y a quién? A su prójimo. ¿Quién era su prójimo? Entonces, ahí, ¿quién pesó más? ¿Qué pesó más? La vieja Jocabed, la vieja gloria de Dios. Los viejos pactos, el viejo Moisés.
o la gloria de Dios para dar libertad. En 40 días les llevó a los cielos a hacer lo mismo. 40 días nosotros tenemos lo mismo. ¿Para qué? ¿Para liberarle al esclavo o para liberarle a la hija? ¿Para para liberarle al prójimo o para liberarle al hijo? Porque al que más amamos, más hacemos daño. Perdón, pero con azotes, con espadas y bajando los brazos y siendo condescendientes. Entonces, 400 años, ¿quién estuvo presente en la Jocabed? No sé cuán vieja sea. ¿En qué terminó la vida de Jocabed? ¿Enfrentando qué? Espada, hambre, pestilencia, esclavitud. ¿Y cómo podía protegerle al Moisés? ¿Cómo? Entonces, ¿cuál fue la mujer? ¿Cuál fue la función de esta mujer vieja? Protegerle al Moisés y a sus hijos, o llevar la gloria, o llevar Dabar, o procrear Dabar en su vida. Y liberar a la hija, porque el momento que está libre el hijo, como dice Juan Vicente, ¿qué pasa con los hermanitos cuando está libre el hijo? ¿Qué pasa? Discúlpeme. Cuando está libre los hijos, cuando está libre el hermanito, cuando está libre la gloria de Dios, ¿qué cree que pasa? Pero puede ser, que los que más persiguen, pero pregúntale, ¿alcanzan? Discúlpeme, pone una distancia, Dios mismo se encarga de poner. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Dabar, eso es lo que hace la espada del Señor. Exacto, separa, corta, divide y une. Entonces, ¿quién es que se va a buscar de los hermanitos? ¿Quién quiere salvar a los hermanitos? Claro, el que tiene pactos, pues. Dios no le dice, uy, aléjate de los hermanos. No, lo que le dice es camina. Porque cuando caminan, los otros te van a perseguir, pero nunca te van a alcanzar. Va a querer lo que tiene, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la peor plaga? Ah, exacto, la peor plaga es la de mi hermanito, pues. ¿Ya le cachó? ¿Sí o no? La peor plaga, ¿cuál es la peor plaga? La peor plaga es la de mi papá, ¿sí o no? La de mi mamá, ¿sí o no? Exacto, porque yo adopto, yo estoy buscando esas plagas. ¿Cuál es la peor plaga? Ya. Y ahora nos falta liberarle a Cristo, nos falta liberarle a los varones. ¿Quiénes son los varones? Por eso Cristo, hermoso, porque Cristo ¿por qué no se metió? Ahora entiende, ¿por qué Cristo Jesús no se metió con las mujeres? Porque las hijas de gloria desde Jocabed ya les liberó. ¿Y por qué no llamó a ninguna de las discípulas? Eso. Bueno, hasta aquí ahorita, ¿qué tal? ¿Liberadas? La mujer lleva la gloria en la casa, pero el hombre lleva el pacto. Entonces, por eso el sacerdocio, ¿según qué es? Según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden? A ver, ¿cuál es el orden de Melquisedec? Entonces, claro, el orden de Melquisedec, nosotros entendemos de nuestro idioma el orden ordenadito, se vistió bien, salió y le buscó y le dio vino. Porque el orden es, a ver, esto aquí, esto por acá. No, no, no. Es una traducción de la verdadera que es según el Dabar. Porque ¿qué hace el Dabar?
El Dabar engendra. ¿Y usted y yo en qué tiempo estamos? En 40 días de engendrar. ¿De engendrar qué? De engendrar fuego, de engendrar espíritu. ¿De engendrar qué? De engendrar libertad. Y los otros 40, 2 veces, así es. Eh, Doble, por eso, doble becerro. Todo divida en dos, todo. El año dividido en dos, el calendario dividido en dos, la palabra dividido en dos, el testamento dividido en dos. Pregúntele si Dios hizo eso. Dos testamentos habrá. Dos calendarios habrá. El año estará dividido en dos. Todo eso hace el becerro. Y le vuelve, ¿y a dónde le vuelve? Al círculo vicioso. ¿Y cuál es el círculo vicioso? El esclavo enfrentando las plagas. Y la peor plaga. Y trayéndole las plagas porque ven, hermanito. Ven a ayudarme, hermanito. Ven, los dos nos vamos a liberar de esto. Y ahora, y ahora los hijos, todos, pero que si tienen que ser buenos hermanos los hijos, porque tienen que llevarse bien, pero nadie sabe lo que Dios está haciendo. Lo que usted tiene que dar es ser hijo y dar dabar. Los demás son formas, obviamente, pero el que da dabar, el que lleva dabar es el hijo y el que da dabar es el hijo. Y puede haber cualquier problema, pero el hijo levanta hijos. ¿Por qué? Porque levanta un pacto y el pacto le hace actuar como hijo, dividir los pactos, pero volver al varón y hembra, al prójimo, a la unidad. El prójimo no es el vecino, porque con el vecino no hay unidad. No hay prójimo sin unidad, pero todo el mundo tiene pactos. Todo el mundo tiene pactos. Entonces, el que tiene pactos tiene plagas. Y la única que detiene las plagas es eliminar las plagas o levantar al hijo y caminar para que en lugar de plagas llevar una tierra nueva, una casa edificada. Nos vamos con, ahora sí, entendemos, vamos con Jocabed. Vamos, vamos con, vamos con las hijas de Gloria. ¿Cuánto vive una hija de Gloria? Si vivió no 400, pongámosle cuántos. Ya, exacto, 200 años, porque mínimo tendría que haber vivido 200 años. Usted vaya al milagro, hay otra explicación, pero bueno, usted vaya al milagro, vivió 200 años esta mujer. Dio a luz a los 120. Pero, pero, pero ¿qué dio a luz a los 120? A un Moisés. Escuche, por eso una mujer lleva en el vientre. ¿Qué dio a luz? A un Moisés o a la gloria de Dios. Exacto. O sea que usted tiene. ¿Quién, quién quiere la gloria de Dios de engendrar? Lo que sea, pero la, la gloria engendra hijos y la gloria engendra gloria en los hijos. Y la, pregunta, la gloria de ayer, la que se está generando. Porque esa gloria voy a dar a mis hijos. De lo contrario, el que no da gloria, ¿qué da? Plagas. Y las plagas después, ¿qué pasa? Le alcanzan. Y ustedes se cuidan de todo el mundo, pero ¿de dónde vinieron las plagas? De los hermanitos. ¿Sí o no? ¿Quién, quién, quién ha hecho tratos con hermanitos? Y le ha ido bien. ¿Por qué? Porque en la casa es donde
en la casa es donde es, en la casa, en la familia, es la mayor bendición. Pero ahí mismo pero es ahí mismo donde se produce los peores conflictos, las peores plagas. ¿Todo por quién? Por la gloria, que en lugar de convertirse en gloria en una mujer, véale sus labios. Vean sus labios, los labios de una mujer normal, ¿cómo son? Los labios de una mujer, no, no, no. Bien, bien pesados, bien pesados. Pregúntele a Moisés, por qué no quería salvar Moisés? ¿Por qué no quería salvar a Moisés? Tengo los labios bien pesados, tengo mi lengua bien pesada. ¿Y de dónde le vino eso? ¿De la gloria de Dios o de mamita Faraón? De mamita hija de Faraón. Dale. Ahora sí, Juan Vicente, ahora sí ya estamos. Ah, ahora sí ya estamos libres. Vamos con, vamos con el pacto, que los hombres somos los que damos del pacto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por el orden de Melquisedec y nuestro pacto, el de varones, que lo único que les devolvemos a las mujeres, Señor, es un único pacto. Ese único pacto en nuestro corazón, en nuestra vida, que es el que tú nos has dado, para hoy dejarlas libres y que la gloria de Dios haga lo que hizo en Jocabed, haga, Señor, en sus generaciones. No que viva 200, 300 años, sino que la gloria de Dios siempre sea postrera, mejor. Porque si Moisés tuvo algo de gloriosa su manifestación, pues bendito seas, que en Cristo va creciendo más y más esa. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria de ser hijo, la gloria de Cristo Jesús, con la misma gloria que honró a su Padre, hoy recibimos como unidad, porque es la misma gloria que diste a las mujeres, para que las mujeres sean unidad, venzan los tiempos, venzan las plagas, venzan los años y vuelvan al día glorioso, tan glorioso como el de Moisés, que vino a mostrarle al siervo, pero con toda la gloria del Hijo, que vino a mostrar la unidad con Cristo, conmigo mismo, para desatar manos, para desatar tu reino, para desatarnos como hijos y levantar una gloria que lleva un pacto, que lleva un tiempo, que lleva el día del Señor, hasta que fecunde, hasta que el Señor procree en nosotros. Gloria. Bendito por las mujeres, no las que amamantaron. Esa mujer que te decía Cristo Jesús, bendito los pechos que te amamantaron, pero tú les devolviste tu palabra. Benditos los que oyen, escuchan y hacen Shema con Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, benditas las mujeres de las hijas de gloria que levantan en hijos la gloria de Dios por tu unidad, la unidad de varón y hembra, nuestro memorial eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? Entonces la próxima semana hablamos de los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿por qué Cristo Jesús? En el primer día que escogió los discípulos, ahí está
Ahí está la solución si quieren verla. Próximo domingo, pues las mujeres la gloria y los hombres el complemento del pacto. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están esas plagas? ¿Cómo están las plagas? Fuertes, fuertes, fuertísimas. ¿Cómo está la sequedad? Ya viene la sequedad. No, pero Padre, bendito seas por el acercarnos, porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Nos acercamos porque tú eres el que te acercas a nuestras vidas. Y bendito seas, Señor, porque lo que recibimos en esta casa es un acercamiento santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, porque eso nos acerque a lo que tú nos has dado, el ser hijos y el mover espíritu y verdad. ¿Y para qué decir, Señor, que nos proteja de las plagas? Pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por lo que tú nos has acercado para devolverle al Hijo Dios la condición a nuestros hijos y a nuestras generaciones, y a nuestros padres, la condición, Señor, de de llevar un pacto, de llevar unidad. Y bendito seas, Padre, porque si eso nos permite romper cada día, Señor, con ese pacto de Leví, de Leviatán, pues lo cumplamos y al César lo que es del César. Pero el acercamiento a ti, porque el acercamiento siempre será nacido de un altar y de una mesa santa que nos santifica como hijos, porque nos da el lugar en tu mesa. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor alce su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro y que la luz de Cristo Jesús se refleje y el shalom sea justamente porque el rey de Shalem, siempre el Señor es el que lleva el dabar de Melquisedec, el rey de justicia. En nombre de Cristo, en unidad de espíritu, todos podemos decir amén, amén. Bendiciones. Por favor, Nati, gracias por su compartir. Tomen asiento.